Les voy a leer una lista y a ver si yo me imagino que ustedes sabrán de qué se trata. Te voy a leer esta lista y te voy a pedir que abras tu corazón. Abogado, Alfa y Omega, autor de la vida, autor y consumador de la fe, cabeza de la iglesia, consejero admirable, Cordero de Dios, Dios bendito, Dios fuerte, Dios todopoderoso, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida, el Cordero de Dios, el creador, el deseado, el enviado de Dios, el escogido, el guiador, el Hijo amado, el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Hombre, el juez justo, el legislador, el león de la tribu de Judá, el libertador, el mediador, el Mesías, el pan de vida, el precursor, el postrer Adán, el primero y el último, el príncipe de los pastores, el príncipe de paz, el redentor, el renuevo, el salvador, el santo de Israel, el Señor de los señores, el soberano, el sol de justicia, el testigo fiel, el todopoderoso, el unigénito del Padre, el verbo de Dios, Emmanuel, estrella de la mañana, hijo de David, hijo de Dios, Jehová el Señor, Jesús, la aurora, la gloria de Jehová, la imagen de Dios, la luz, la piedra angular, la puerta, la raíz de David, la resurrección y la vida, la roca, la rosa de Sarón, la verdad y la vida, la vid verdadera, Mesías, Nazareno, Padre eterno, pastor y obispo, piedra angular, poderoso Salvador, príncipe y Salvador, príncipe de paz, resurrección y vida, Rey de reyes y Señor de señores, Señor de todos, Señor Dios omnipotente, Señor Jesús, el sumo sacerdote, varón de dolores, yo soy. Ese Jesús. ¿Te animas a darle un aplauso a Jesús? Aleluya. Alabado seas. Alabado seas, Señor. Emulando una frase que está muy de moda, que es o todos o nadie. No sé si la escucharon alguna vez esta frase, está muy de moda últimamente. O todos o nadie. Y hay en la historia bíblica, hay algunos momentos en los que Jehová no quiso abandonar a su pueblo, pero tuvo que apartarse un poco. Hay un momento, si recuerdan, en el que a Moisés le dice: ¿qué pueblo terco? Dice: déjame que los saque a estos y de ti haré una nación fuerte, le dijo a Moisés. ¿Y ustedes qué piensan que dijo Moisés? Bien. Creo que de las pocas veces que vi que Dios licitara a un ser mortal a confrontarlo un poquito. Y Moisés le dijo: si te has de llevar a este pueblo, llévame a mí también.
Podemos hacer muchas cosas. Podemos cantar muchas canciones. Podemos hablar en lenguas. Podemos orar por los enfermos y que sean sanados. Pero para la traducción de 1 de Corintios 13, cuando hablamos de ese amor que no se jacta, que no es vanidoso, me da la impresión de que Dios también nos está diciendo es que si todo lo que ustedes lo hacen sin mí, no sirve. Y hay un momento en la historia de Israel que incluso un profeta juez tan amado por Dios y que sirvió a Dios como Samuel no se dio cuenta. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, vamos a ver cómo Elí, con sus dos hijos, Finnes y Ofni, pierden lo más valioso que tiene el pueblo de Israel: el arca del pacto. Pelean contra los filisteos y pierden el arca del pacto. A través de eso mueren los dos hijos de Elí. Le van a dar la noticia a Elí y dice la palabra de Dios que Elí estaba de buen ver, por no decir que estaba gordo, ciego, cayó para atrás y murió. Ahora bien, el arca del pacto estando en manos de los filisteos, pasan varias cosas con el dios Dagón y se le rompe la cabeza. Los filisteos dicen: ay, ¿qué vamos a hacer? Porque esto no lo podemos tener nosotros. Así que en el capítulo 6 deciden devolver al pueblo de Israel lo que era suyo, el arca del pacto. La dejan en la frontera. Es como que fue de ahí una frontera, la dejaron y se volvieron como diciendo: vámonos a alejar de esto. Y ahí en Bet-Semes dice la palabra del Señor que los que estaban ahí en Bet-Semes se ve que o nunca habían visto el arca del pacto o eran como los gatos. Y la curiosidad los mató, porque abrieron el arca y 50,000 hombres murieron. Así que los de Bet-Semes le dicen a los de Kiriat Jeraim: no, bueno, ténganla ustedes. Se ve que no serían buenos vecinos, andarían como un Barça Madrid. Y se la llevaron a la casa de Abinadab. Y allí pasó muchos años. Pasó el profeta Samuel, se hizo mayor y repitió el mismo error que cometió Elí. Dice en la palabra del Señor que él tenía dos hijos, Joel y Abías, que él los puso por jueces en Berseba. Y se ve que no andaban muy bien estos dos tampoco. Los hijos de Samuel se ve que no eran muy buenos. Así que los ancianos piden tener un rey. Samuel unge a Saúl por rey. Bien, todo muy guay. Pero el arca seguía fuera de su lugar. Estaba en la casa de Abinadab cuando tenía que estar en el centro de Israel. Viene David y recién en el capítulo 4 de segunda de Samuel, que para esto pasaron muchos años, David decide, inspirado seguramente por Dios, que el arca del pacto no podía estar en una casita
en un pueblo apartado por allá, en la frontera con los filisteos, bien lejitos del centro de Israel. El arca debía estar en el centro de la ciudad, en el centro del país. ¿Se acuerdan que los hijos de Abinadab llevaron el arca? Uno era Usa, toca el arca porque llevaron el arca como no debían. Es que David había tomado una buena decisión y después se equivocó en la forma. Pero al fin David comprende que tiene que ser como Dios quiere y lleva a los levitas. Al final hacen una fiesta y el arca toma el protagonismo que tiene que tener la presencia de Dios. Y es que, hermanos, lo principal no puede ser una actividad. Lo principal en una congregación no puede ser una forma. No se puede conocer a una congregación porque tenga más o menos luces o más o menos características. Y es que Dios cela su presencia. Y si alguien tiene que hacerse famoso aquí, tiene que ser Jesús. Lo demás, como una frase hecha, es papel pintado. Por eso, aunque me encantan muchos de los pastores que circulan en las redes y los escucho, a veces me da ese pequeño temor, por lo menos de mi parte, de poder decir que tu iglesia sea famosa por tu presencia. Porque si no tenemos la presencia de Dios, terminamos siendo como cualquier otro pueblo, como cualquier otra organización, como cualquier otro club social en el que las personas se ponen de acuerdo y más o menos opinan algo parecido, les gustan las canciones, les gusta el mensaje, pero tiene que haber presencia de Dios. El peso de la presencia de Dios es lo que aprueba a una congregación. Y Samuel, tremendo profeta, pero se olvidó de que el arca del pacto no tenía que estar olvidada y lejos de todos. Él hizo un altar en Ramá para que todo el mundo fuera ahí al altar. Linda actitud, un buen deseo. Pero cuando se trata de Dios, lo importante no son nuestros buenos deseos o intenciones. Lo importante es que la presencia de Dios acompañe nuestras acciones. Ahí es cuando en un momento Dios le dice a Moisés: Moisés, voy a enviar mi ángel y va a hacer tremendos milagros. Tremendas cosas va a hacer. Pero Moisés le dice: si tú no vienes con nosotros, no nos muevas de aquí. Porque no importa lo que pase, a mí me da igual si estoy cojo, sordo, ciego o medio así. Lo que me importa es que la presencia de Dios me acompañe. Y a veces vemos las formas como la aprobación de Dios. Pero leamos Apocalipsis y nos vamos a dar cuenta de que hay muchos milagros engañosos.
Van a venir milagros engañosos. ¿Saben que los curanderos muchas veces curan? Por eso le llaman curandero. Don't worry, be happy. No se preocupen. Pero la presencia de Dios es algo que como iglesia debemos cuidar. El rey David fue el encargado de volver a traer el arca del pacto a su lugar, pero tenía que ser todo el pueblo de Israel el que iba a adorar a Dios al lugar donde le correspondía. No era solo David, tenía que ser todo el pueblo de Dios el que se iba a rendir a los pies de Dios. Y es que en una ocasión al pueblo de Israel le robaron todo. Le robaron los escudos de oro, todo le robaron. Lo dejaron sin nada. ¿Y saben qué hicieron? Como no había oro, vamos a hacer unos escudos de bronce y los vamos a bruñir un poco. Le hacemos bien, ahí que los limpiamos bien y que parezca que son de oro. Y cada vez me estoy dando cuenta, por lo menos en mi vida, que Dios me está llevando a parecer o ser. Parece que tengo la presencia de Dios o tengo la presencia de Dios. Parece que soy un buen creyente o soy un buen creyente. Parece que soy un buen marido o soy un buen marido. No conteste. Para no enorgullecerme, porque yo sé lo que va a responder. ¿Dónde está la presencia de Dios en tu vida a día de hoy? Claro, tenemos muchas cosas que hacer. Sí, tenemos muchas cosas que hacer. Pero la presencia de Dios nos tiene que definir. Estemos donde estemos, hablemos lo que hablemos, hagamos lo que hagamos, la presencia de Dios está con nosotros. Porque fue la presencia de Dios la que llevó a los discípulos a dejar su vida. Fue que sabía que Jesús estaba con ellos. Cuando Pedro y Juan se encuentran con ese paralítico y le dicen: mira, la verdad es que no tengo ni oro ni plata. Pero dijeron algo muy importante: lo que tengo te doy. Ellos tenían a Jesús. La presencia de Dios estaba con ellos. Y por eso ese cojo se levantó. No es una cuestión de dones o talentos, que tendremos muchos. Todos tenemos dones o talentos. Tú los tienes, yo los tengo. Pero cuando el Señor de la mies te viene a decir: pon tus talentos donde yo te digo, ¿lo hacemos? ¿O llevamos los dones y los talentos donde a nosotros nos parece que tienen que estar? ¿Nosotros cogemos la presencia de Dios y la llevamos al centro de nuestra vida? ¿O tenemos la presencia de Dios como un simple talismán que lo recuperamos cuando nos hace falta? Eso es lo que hizo Elí. Elí estaba perdiendo la batalla y dijo: bueno, vamos a utilizar el arca del pacto para vencer. Y perdieron peor. Y uno no lo entiende, porque si el arca del pacto estaba, ¿cómo puede ser que los filisteos le hayan ganado?
Y no solo les ganaron, sino que dice que una gran mortandad hubo en el pueblo de Israel. 30.000 hombres, 30.000 familias sufrieron por causa de que un hombre tomó la presencia de Dios, el arca de Dios, como una simple muletilla, como un simple símbolo más. Como cuando vas a una casa de estas de tarot y te vas a encontrar ahí que hay piedras para la paciencia, piedras para la misericordia. Yo digo, seríamos todos hermosos si tuviéramos una colección de piedra en el bolsillo. Yo, miren, la única vez que encontré gente con piedra no fue ni para la misericordia ni para la paciencia. La Biblia dice que es para apedrear a una mujer adúltera. ¿Sí? A ver si se van a comprar piedra porque son de color verde y entonces ese color te inspira la esperanza y entonces tenés paciencia. Hermano, no es por piedra. Miren cómo somos los seres humanos. Porque el chakra y el chucrut y el locro también. Bueno, el locro sí que da mucha paz, por lo menos a la panza. Para el que no sabe, el locro es una comida típica argentina muy rica. Pero me entienden que a veces los mismos creyentes utilizamos al Señor como si fuera una piedra que nos sirve cuando nos hace falta. Ay, ahora estoy mal porque me echaron del trabajo. Señor, dame un trabajo nuevo. Y el Señor a lo mejor te mira desde arriba y te dice, ¿te acordás por qué te echaron? Llegabas tarde, eras medio vago. Hay hermanos que pasan por 20 trabajos y los siguen echando y le siguen pidiendo a Dios trabajo. Y Dios dice, ya te mandé trabajo de esto, del otro. Hermano, trabaja un poco más. Pero utilizamos la presencia de Dios como si Dios al final fuera nuestro sirviente. Ay, ¿para dónde va mi hijo? A ver cómo le soluciono la vida. Ese no es el carácter de Dios. Dios da principios a nuestra vida para que andemos y caminemos bien. Y sí, de vez en cuando nos salva las papas del fuego, claro que sí, porque nos ama. ¿Qué papá no haría eso con un hijo? Cuando ves que tu hijo mete los dedos en el enchufe, y ya la quinta vez que le dijiste que no meta el dedo en el enchufe, pero y a veces los nenes meten los dedos igual. Ahora, si se electrocuta, ¿no vas a ir a rescatarlo? ¿No vas a ir a ayudarlo? Claro que sí, porque es tu hijo. Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos dice cómo debemos caminar, cómo debemos andar, qué debemos hacer. Son los principios de Dios que están escritos en la Biblia, no en la tablet, en la Biblia. Y si tú andas en sus estatutos, te va a ir bien. Si es que normalmente el problema de los seres humanos que empezamos a meternos en un montón de cosas es porque nos vamos alejando de los estatutos de Dios. Es porque dejamos los principios de Dios. ¿Nunca les pasó que una mentirita que hicieron después para poder justificarla tuvieron que mentir con otra? Después tuvieron que mentir para justificar la mentira de la mentira. Y cuando llegaron a la última mentira para recordar la primera mentira que hicieron, se olvidaron de cómo mintieron y los engancharon. Por la risa me parece que le pasó a más de uno. Y Dios te dice, no mientas, di la verdad. Mira todo el problema que te hubieras ahorrado, las horas, el desgaste físico y mental de tener que mentirle a todo el que se te ponga delante para poder justificar una acción. Y Dios te dice, la verdad, os hará libres. La verdad es Cristo y Dios nos dice que digamos la verdad y entonces somos libres y podemos caminar con libertad, siendo como somos. Permiso.
¿Nunca te pasó de estar caminando en el camino del Señor y de repente mirar para el costado y ves que quizás el Señor está un poquito lejos? Y cuando miras las pisadas te diste cuenta que el que te alejaste fuiste tú, que el Señor siempre caminó recto. Y uno se empieza a desviar, ¿no? Empezás a dejar de orar, ya no oras tanto, no lees tanto. ¿Vos lees la Biblia? No, todavía no. Está haciendo un pase de modelo. El problema de los chicos cuando vienen acá es que como son más lindos que uno, captan toda la atención, ¿viste? ¿Por qué Saúl fue tan mal rey? Y yo llego a la conclusión de que Saúl se equivocó tanto justamente porque él tampoco se dio cuenta de que la presencia de Dios era lo más importante, que no era él el que iba a salvar a Israel. Cuando Israel cometió los peores errores fue justamente cuando más gobernada por los hombres fue. Pero cuando estaba el arca del pacto, cuando estaba la presencia, y fíjense, el arca del pacto. ¿Saben que cuando nos alejamos de la presencia de Dios, nosotros mismos nos alejamos de los pactos con Dios? Porque Dios es un Dios que hace pactos con su pueblo. Dios te dice, si sigues mis estatutos, cuando ores al Padre, el Padre escuchará tu oración y el Padre te va a responder. Dice, pedid todo lo que querráis en mi nombre, dice, el Padre os lo concederá. ¡Wow! ¡Qué promesa de Dios! Pero esa promesa tiene ese condicionante. Tenemos que andar en sus estatutos. Tenemos que querer cumplir con nuestra parte del pacto con Dios. Un pacto nunca se hace solo. Dios no hace un pacto consigo mismo. Dios no firma el pacto consigo mismo y entonces usted está dentro de ese pacto. No, Dios tiene un pacto con nosotros, con cada uno de nosotros. Cuando Él llega a tu corazón, te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre la puerta, dice, yo cenaré con él y él conmigo. Hay un pacto de amor y hay un pacto en el que si tú le abres el corazón a Jesús, Jesús va a entrar, Jesús va a cenar contigo, Jesús va a llenarte con su presencia. Ahora, el pacto requiere que tú abras la puerta. Dios no es un geo que va con la antidisturbio y golpea hasta que se rompe la puerta. Dios es un amigo. Ustedes, ¿quién tiene algún amigo aquí? ¿Alguien tiene algún amigo? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún amigo? Perfecto. Yo les hago una pregunta. Ahora viene su amigo y en vez de picar la puerta empieza a pegarle patada. ¿Ustedes qué pensarían si miran por la mirilla y se encuentran a su amigo pegándole y patada y dándole, intentando romper la puerta? ¿Ustedes qué pensarían? Este no es mi amigo. O era mi amigo. ¿Qué le pasó? Se volvió loco. Jesús, que se muestra amigo, viene, te pica la puerta, porque Él quiere que su presencia esté en tu casa y en tu corazón, siempre. ¿Por qué en un hogar hay problemas? Y porque a veces no está la presencia de Dios.
Si Jesús estuviera en tu casa físicamente y tú lo ves, ¿le gritarías a tu esposa o a tu esposo? ¿Criticarías al pastor? Mirá cómo se ríen, eso porque critican al pastor, ¿eh? Ay, Señor, los enganché a todos. ¿Me entienden? Cuando nosotros creemos que Jesús y su presencia está con nosotros, hay muchas cosas que hacemos que no haríamos. Para eso está la gracia, la misericordia del Señor. Él nos ama y tiene una gracia impresionante. Un abrazo de Dios, aunque nos equivoquemos. Pero te hago una pregunta y si en este momento tú pudieras ver a Jesús entrando por esa puerta, y yo estuviera acá, un montón de músicos y una música y espectacular, y Jesús de repente empieza a entrar por ahí, tú sabes que es Jesús, y Jesús entra por la puerta, ¿de verdad nos seguirías mirando a nosotros? Yo tiro el micrófono. Si yo veo entrar a Jesús por esa puerta, yo me bajo. Porque yo no soy importante. Jesús sí es importante. Por eso a mí me da tanto miedo cuando escucho a algún pastor, voy a abrir mi iglesia. Mi iglesia. Y el problema es que las ovejas que estén ahí son ovejas de quién, porque si es mi iglesia, son ovejas de ese pastor. Esta es una congregación, pero la iglesia es del Señor. No es mía. A lo mejor el año que viene yo no estoy de pastor de acá. ¿Y ustedes qué saben? Ahora sí sé una cosa, que si pasa eso es porque Dios va a poner a otro mejor que yo. No tengo problema. No me casé con el ministerio, me casé con Dios. Me casé con Jesús. Estamos ahí que a veces, vieron que en el noviazgo te vas conociendo y a veces te equivocás. Bueno, a mí me pasa muchas veces. En mi camino con el Señor, Él ya me conoce, pero yo no le conozco del todo todavía. Y a veces meto algunas metidas de pata y tengo que pedirle perdón a Dios. Pero, hermanos, si hay algo que le prometí a Dios, y miren que la palabra de Dios dice que no seamos apresurados para prometer cosas delante de la presencia de Dios, porque Él nos las va a demandar. Hay algo que le prometí a Dios, y es que aquí pueden faltar las sillas, los altavoces, puede faltar hasta el pastor, pero que no falte la presencia de Dios, que no falte su presencia. Pero te necesito. En el pueblo de Israel, un sumo sacerdote una vez al año entraba para expiar los pecados de todo el pueblo. Pero es que ahora Jesús cambió las tornas. Y Jesús en la iglesia nos constituyó a todos reyes y ¿para quién? Para el pastor. Para Dios, el Padre.
Eres un sacerdote, hermano mío. ¿Sabías tú eso? A lo mejor te estoy diciendo algo nuevo. ¿Alguien sabía que es un sacerdote? A ver, que levanten la mano todos los que saben que son sacerdotes. Para que aquí esté la presencia de Dios, necesito que tú hagas tu trabajo sacerdotal. Yo haré el mío, pero no el tuyo. En el Antiguo Testamento había un pueblo, los levitas, que habían sido encargados de las cosas santas de Dios y del culto a Dios. Y equivocadamente, y esto se lo voy a decir con mucho cariño, ¿saben por qué los músicos de las iglesias son tan pedantes muchas veces? Y esto a lo mejor si hay alguno que está escuchando en internet, músico de iglesia, si es un poco soberbio y pedante, ahora te voy a decir la clave. ¿Por qué la iglesia puso el peso sacerdotal sobre los músicos? Pero la iglesia también tiene que ejercer el sacerdocio. Y te encontrás con un montón de iglesias en las que los cantantes y los músicos son los adoradores y los de la silla son los observadores. Pero en la iglesia no son los que están acá. Los sacerdotes tampoco son los que están acá. Y entonces, ¿qué suele suceder? Aquella que pusiste a cantar está en pecado. Ayer se tomó un margarita con alcohol. No puede cantarle a Dios ni ejercer el ejercicio sacerdotal. ¿Y vos estás haciendo de sacerdote o de cerdote? Que son dos cosas distintas. La iglesia es la que se tiene que levantar para que la presencia de Dios baje, porque la presencia de Dios bajaba sobre todo el templo y sus vestiduras. ¿Se acuerdan de Isaías cuando ve esa visión de Dios? Dice, sus vestiduras llenaban el templo. Porque las vestiduras de Dios no son una minifalda que llenan esto nada más. Son vestiduras sacerdotales. Son las vestiduras de Dios que llenan todo el templo, que llenan todos los corazones. En Apocalipsis se nos dice de Jesús que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero siempre me pregunté, ¿y en qué idioma? Porque en inglés es King of Kings and Lord of Lords. ¡Epa! ¿Viste? Sonó bien, ¿eh? No sé hablar en inglés. Eso es por escuchar Ron Kenoly, ¿viste? Ahí está, me quedó bien. Dice que cuando suene la trompeta y el nombre que se le dio a Jesús, dice que toda rodilla se doblará. Yo me pensé así en un alarde de imaginación. Dije, bueno, lo dirán en todos los idiomas a la vez. Y es que me di cuenta de que de toda la lista que yo te leí, son todos nombres en castellano. Pero el hebreo tampoco es el idioma del cielo, ni el arameo, tampoco el griego koiné, ni el castellano. Alguno así dijo que a lo mejor en el cielo se hablaba catalán. Puede ser. Algún pastor muy catalán, nuestro amado pastor
Papi Prada, Jorge Prada. Con el cielo se habla catalán. A modo de broma. Pero es que, y esto es una revelación personal, no lo quiero hacer doctrina, pero realmente algo que a mí me pareció o entendí de parte de Dios, que es que el día que Dios diga su nombre original, es que el nombre de Él no lo conocemos, el de Él, el de su esencia. Cuando le dijo Yahvé a Moisés, no se lo dijo porque fuera su nombre, era el único nombre que Moisés podía escuchar y podía decir. Pero es que Él tiene un nombre tan poderoso que cuando ese nombre resuene en la segunda venida de Jesús, cuando viene a buscar a la iglesia, y ese nombre de Dios sea pronunciado en el idioma de Dios, que nuestros oídos no pueden escuchar, que nuestra lengua no puede pronunciar. ¿Ustedes vieron alguna vez un perro diciendo Yolanda? Pedro, Roberto, no, un perro no dice eso porque tiene lengua de perro. Nosotros que tenemos lengua y una naturaleza corrompida y finita, nuestra lengua no puede pronunciar la grandeza del nombre de Dios. Cuando ese nombre resuene, toda rodilla se doblará. Y en ese momento les voy a decir una cosa. Dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. Así que los ciegos comenzarán a ver, los sordos comenzarán a oír, y los que están cojos y no se pueden arrodillar tendrán que repararse su cojera, porque habrán de arrodillarse delante de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Amén! Un milagro eterno en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y ese Dios tan impresionante es el que todos los días, todas las mañanas, todas las noches, te llama por tu nombre y te dice: ¿venís a estar un rato conmigo? Ese mismo, no es otro. A veces tendemos a separar a Jesús, el Jesús bondadoso y piadoso y el Jesús todopoderoso. Es el mismo Dios. Ese mismo Dios que estaba sentado con Simón y vino la mujer a derramar sus lágrimas. Ese mismo Dios es el Dios que está contigo, que está conmigo. Por eso le digo, hermanos, que todo lo que pueda pasar en esta tierra es pasajero. Y es que lo que pasa en nuestro peregrinaje en la tierra es una leve tribulación momentánea. A lo mejor es momentánea de 50 años y bueno. O a lo mejor es momentánea de 1 o de 2, Señor sabe. Pero nuestra vida debe estar enfocada hacia la presencia de Dios. Vas a evangelizar, primero, presencia de Dios. Vas a cantar, primero, mira que estás en la presencia de Dios. Vas a trabajar, mira de estar rodeado de la presencia de Dios. Te vas a ver una película al cine, comprate otro asiento para el Señor. Una vez me compré más de un asiento, pero lo hice porque no me gusta tener a nadie al lado. Me acuerdo una vez en el coche, iba cantando alabanzas y siempre llevo mis cosas porque mi papá me definió muy bien el viernes. Soy persona de quitarme las cosas rápido porque me molestan. Así que me senté y tal como me siento, dejo la llave, la tablet, la billetera, todo la dejo ahí en el asiento del coche.
Y antes de salir, me acuerdo esa vez que sentí adentro de mi corazón que alguien me decía: saca las cosas del asiento, que me quiero sentar contigo. Vamos a charlar. Y comencé mi viaje. Y me acuerdo que ese viaje fue mi viaje con el Señor, porque me perdí. Iba a ir a un trabajo, me lo anularon en la tablet. Así que empecé. Este fue el Señor que me lo anuló. Me anula el trabajo el Señor. Después digo: Señor, ¿y cómo te pongo los diezmos? Me anula el trabajo. Y me acuerdo que fueron como 2 horas que anduve dando vuelta por Barcelona. Imagínense dando vuelta por Barcelona, literalmente. Iba a una calle, daba la vuelta, volvía, iba para acá, volvía, daba la vuelta. Como si estuviera buscando parking. Pero no estaba buscando nada. Estaba con el Señor. Y es que, hermanos, hagamos lo que hagamos, necesitamos la presencia de Dios. Podemos ser muy buenos, como lo fue Samuel. Siempre le reprochamos al pueblo de Israel que rechazó a Samuel para tener a Saúl. Pero es que rechazaron a Joel y a Abías, no a Samuel. Porque los hijos de él se habían apartado de los caminos del Señor. Dice que eran avaros y que andaban distorsionando el juicio porque no tenían presencia. Le pegaste con esa canción, me gusta. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Déjame que te haga esta preguntita y que te la puedas tomar con el peso que tiene. Si Jesús entrara por esa puerta de manera física, y se pusiera aquí, te mira a los ojos, te dice: hijo mío, aquí estoy. ¿Qué harías? ¿Qué harías? A lo mejor un latino saltaría de alegría, ¿no? Porque tienen esa sangre que... Y a lo mejor saltarían y celebrarían y bailarían una salsa. Otros que no tenemos ese don, tenemos rodillas para postrarnos.
La reacción de los pueblos no me importa. Pero si Jesús estuviera aquí, así, físico, se lo puede ver, ¿qué harías? A lo mejor le pedirías perdón. Señor, yo estaba en el culto, pero me enojé tanto. Todavía no he podido sacar esa rabia de mí. Señor, yo me vine aquí, te empecé a dar culto y levanté mis manos, pero esta mañana me enojé tanto con mi esposa, con mi esposo, que le grité. Ayúdame, Jesús, a bendecir a mi familia. O a lo mejor le diría: Señor, yo me vine a España huyendo de todo lo que viví. Y en mi país te servía tanto y ahora parece que no sirvo nada. Me apagué. Yo le he tenido que pedir perdón más de una vez al Señor por apagarme, y siendo pastor. Es que se piensan que un pastor es pastor toda la vida y nunca se apaga. Nos apagamos. Nos entristecemos. Pero entonces vamos a Dios y nos ponemos a sus pies y le decimos: Señor, enciéndeme otra vez. Entonces Él viene y nos abraza y su Espíritu Santo se baja así como una paloma y dentro de nosotros hace algo y nos vuelve a encender y nos da alas como águilas y fuerzas como de búfalos y nos levantamos otra vez. Y decimos: wow, ya puedo conquistar las naciones.